Bo día, seguimos a continuación dende a rede de estudios queer. Pois moitísimas grazas por este convite a moderar esta mesa e dende logo que parabéns por tanto traballo, tanto a Eva Mezcuto como motor, non? Que as cousas sempre teñen que ter aí un motor, como as institucións que, bueno, pues, que permiten que isto teña lugar e que se xa o quinto congreso sobre a memoria diversa, non? E a importancia que ten a memoria para construir, sobre todo, pois, historia, saber e mudar as cousas. Escoitábamos antes a Guillermina, a preocupación tamén por as novas xeracións e porque esa transmisión do que se leva vivido polas mulleres. Esta mesa con este título tan interesante, non? De por que ninguén falou delas, porque, bueno, casi non se falou do patroado nunca. Eu sí que coñecín cando era pequena unha muller que fora internada, pero porque, bueno, supoño que era porque quedara embarazada, porque miña nai sempre dicía, es que toleo ali, porque as monxas, tal, e solamente moitos anos despois, pois, podes entender, ela nunca quiso ni tan siquiera, pois, contar o que ali lle pasara, non? Entón, hoxe vamos a falar desa visión do padroado dende a perspectiva das mulleres lesbianas, desas que non existían, que non tiñan sexualidade, porque para os réximes fascistas sempre foi tan importante, e siga sendo, controlar os corpos das mulleres e a súa sexualidade, negala, reprimila ou, como neste caso, non, pois, convertila nunha patoloxía. A mesa vai a comenzar, en primeiro lugar, Belén López, que tedes además o seu libro Entre as mans, non? O sea, que podes ir seguindo, que estudio traballadora social, ten Eva nas mans, é dicir, que pode pasar as vosas acto seguido, que, bueno, creo que é moi importante, además, telo, ver as fotografías. Ela ten de formación traballo social e filosofía, escritora, investigadora, e vai a dar unha panorámica xeral sobre, bueno, efectivamente, o descoñecido que era hasta fai pouco, hasta que as mulleres empezaron a investigar este padroado das mulleres, en concreto dende a Junta, por favor, no, que non podía, Junta provincial, ¿no? Da Coruña, non sei se da Coruña ou de la Coruña naquel momento, non? Pero, bueno, da Coruña, evidentemente. Pero, e o que aí hai. Despois, Daniela Fernández afondará nesta perspectiva, coñecedes perfectamente como parte tamén da rede de estudios queer e como investigadora dende a perspectiva de historia contemporánea, doutora, levamos moito tempo asuntas, non, en isto de intentar que se coñeza, bueno, ela investigando, solamente aí, apoiando dentro do Consello da Cultura Galega, que se coñeza, pois, o que é a memoria, non, de as persoas LGTBI e tamén deste momento tan interesante que o post-franquismo ou a continuación do franquismo na transición. E, por último, Silvia Fernández, que dende a súa perspectiva de abogada, tamén formada en xénero e, sobre todo, que conseguiu que se recoñecera a Eva García como primeira víctima do padroado, a concretará no que é nese proceso. Entón, bueno, en esta orden van a intervir. Damos a palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ayer cuando estaba preparando esta pequeña charla, me estaba dando cuenta que me hace muy feliz estar en este congreso porque precisamente hay tres mujeres o cuatro aquí que son las artífices de que haya salido esta investigación. Yo un día llegué con un libro súper cutre autoeditado al despacho de Solagra y bueno, me mostró su interés, yo ahí pensando, bueno, no me va a hacer ni caso, porque tal. Y estaban Alba y precisamente Sol, que entra por la puerta ahora mismo. Y bueno, de repente, por la providencia divina, y estábamos viendo una serie de complicaciones de que no podíamos hacer la siguiente edición, apareció Eva Mezcuto, a la que yo no conocía, y entonces ella nos dio la solución. Así que bueno, gracias a ellas. Ahí está. Luego, cuando la gente me pregunta por qué empecé a investigar sobre el patronato, siempre digo que porque me mandó una amiga un artículo y ya no pude, un poco lo que decimos todas las investigadoras, ya no pude mirar atrás. Y bueno, pues Andrea Momoito era su artículo, que está aquí con nosotras. También le quiero dar las gracias, porque también gracias a ti es este libro, ¿no?
Y nada, pues gracias a la gente que está aquí, a la que está en el más allá. Y bueno, entro un poquito ya en el tema. Y quiero pues, empezar hablando del origen del patronato, que fue en el año 1902. La reina Cristina de Habsburgo pretendía combatir el tráfico internacional de mujeres y creó el patronato contra la represión de la trata de blancas. Para que os hagáis una idea un poco del perfil y podáis hilvanar con el siguiente también, en la memoria del año 1907 de este primer patronato, que por cierto está toda en los recursos online de la Biblioteca Nacional, si queréis ver esas memorias, son muy interesantes. Su presidente decía que las mujeres que dirigían este patronato eran mujeres sufridas y modestas, que no sabias y rebeldes, ¿no? O sea, una cosita controladita, ¿no? En el año 1931, pues ya con la República, efectivamente fue la que creó el Patronato de Protección a la Mujer, así llamado. Estaban Clara Campoamor, María Lejárraga y varias feministas de la época en su constitución. Y bueno, la intención era, evidentemente, nada que ver con la anterior, que estuvo casi 30 años funcionando, sino más bien el apoyo a la emancipación de la mujer, de esa nueva idea que se quería dar a la mujer republicana, ¿no? Esto lo que pasa es que a los 4 años desapareció porque no le dieron ni apoyo económico y estas mujeres que comenzaron a trabajar en él se dieron cuenta que seguían las instituciones religiosas metidas hasta el cuello y no le vieron ya más sentido, ¿no? Entonces, bueno, se deshizo. Pero en el año 1941, pasamos a la siguiente, no sé si soy capaz aquí, ¿no? Sí. En el año 1941 se reformó con la misma idea de la de 1902, ¿no? Y bueno, aquí vemos la imagen de una de las primeras reuniones de la Junta Nacional del Patronato y veis al fondo a Carmen Polo de Franco, el ministro de Justicia, que era de quien dependía el patronato, unas señoras de Acción Católica, que eran pieza clave en el tema, y bueno, pues los secuaces restantes, ¿no?, que correspondían. El patronato pues, partía de esta Junta Nacional de Madrid, que controlaba juntas provinciales, juntas locales, en pueblos grandes o pueblos preocupantes, como podían ser Vigo, pueblos de playa. En Galicia era Vigo la junta local que había, ¿no? Había también en Ceuta y Melilla. Con esto os quiero decir que no había centímetro español que quedara sin controlar, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? La dignificación, esto estaba en su artículo 5 del decreto, la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, impedir su explotación, apartarlas de vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica, ¿no? Esto es igual anular la personalidad de la mujer en pos del ideario del que ya nos habló muy bien Guillermina antes, gracias, y el ideario franquista, ¿no?, que bueno, pues que se basaba en patria, iglesia y familia, y el papel de la mujer era este, ¿no? Claro, el patronato necesitaba algo para justificar todas las barbaridades que cometió. En principio, pues claro, estaba basado sobre un sistema psiquiátrico del que también habló Vallejo Nájera, era el padre de la psiquiatría en España. Había estado en Alemania trabajando mucho y venía con todas esas ideas eugenéticas y pseudocientíficas, porque el tío era médico, pero, por ejemplo, creía en la biotipología, ¿no? Viendo la cara de la gente, pues te podías imaginar cuál era su temperamento y su forma de ser, el famoso gen rojo, etcétera, ¿no? Por supuesto, López Ibor también estaba en el ajo. Luego había sus grupos afines, hablamos de Acción Católica y la sección femenina, que era la base, pero había muchos más que iban y venían y del cual el nacionalcatolicismo estaba muy agradecido, ¿no? Acción Católica estaba mucho, por ejemplo, en playas, piscinas, cines, ¿no?, vigilando pues, las conductas indecorosas o no. Y bueno, pues efectivamente la sección femenina estaba Pilar Primo de Rivera, que como también dijo Guillermina, te voy a nombrar mucho, Guillermina.
Ni se casó ni tuvo hijos, y además también tuvo independencia económica y fue una tía con una vida social súper animada y hizo todo lo contrario de lo que predicó, ¿no? Por otro lado, el otro pie que digo yo de los 3 pies de psiquiatría, grupos afines y congregaciones religiosas. Perdón, voy a poner un documento de psiquiatría que quiero que veáis, ¿no? A ver, es que yo aquí no lo leéis o pedimos que baje un pelín la luz. Se lee, ¿no? Vale, perfecto. La que no lo leo soy yo ahora, no lo perdáis. Bueno, básicamente, si lo leéis ya veis que dice que, bueno, pues que era una joven que medicándola, que era pues rebelde, una mujer normal, y que medicándola un poquito más cada vez ya la habían llevado al médico y que probablemente a lo mejor pues incluso hasta se podía curar, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los aspectos, las manipulaciones psiquiátricas por parte del patronato. De estos documentos hay muchísimos, ¿no? Bueno, las congregaciones religiosas lo que se encargaban era del encierro, ¿no?, de todas estas mujeres. Voy a tomar una frase de Elissi da Silva, que es una escritora que escribe novela negra, pero con tintes históricos, y habla en su último libro de Patronato. Ella dice: la dignidad era un privilegio arrebatado a fuerza de humillaciones. Y es que era esto tal cual, ¿no? Por supuesto, el maltrato físico, psicológico, era continuo. Había celdas de castigo en absolutamente todos los reformatorios del patronato. Y bueno, la incomunicación era lo más común. Ellas no podían hablar, si las niñas hablaban demasiado entre ellas, las separaban de centro. Bueno, vejaciones continuas, ¿no? Como me gusta decir a mí, una organización criminal que cometía crímenes de lesa humanidad y que detenía a la gente por la fuerza, a las mujeres, por cierto. Bueno, ¿cuáles eran los motivos por los que... bueno, quiero poneros antes, perdón, otra... Era aquí. Las congregaciones religiosas eran majísimas, como veis en este expediente, ¿no? Esto es de Compostela, del centro del que hablaba Guillermina antes, de Arrepentidas, que era de las Oblatas. Y bueno, esto lo encontré en el archivo de Pontevedra y bueno, ya veis lo que dice de la mujer gitana, que estos seres así pues no deberían de estar en ningún sitio, ¿no? Básicamente. Pues estas eran las monjitas. Motivos. ¿Cuáles eran los motivos para que una mujer, una niña, una adolescente pudiera ser internada en el patronato? Pues básicamente no era ninguno, eran los motivos de una adolescente que bueno, pues que quiere tener la libertad normal, tanto sexual, social y demás, ¿no? El ir mucho a los bailes, el ir por la playa de forma un poco indecorosa, bueno, todo este tipo de actitudes. Mostrar una relación afectiva, mostrar un poquito más de la cuenta, ¿no? El besarte, bueno, ya no hablamos de otras cosas. El haberte quedado embarazada fuera del matrimonio, el ser violada, la que entrabas eras tú, ¿no? Entonces, bueno, ser hija de rojos, pues mostrar algún tipo de ideario demócrata y, por supuesto, ser lesbiana, ¿no? Yo me he dado cuenta en mi investigación que eran las peor tratadas, las mujeres peor tratadas. No sé si Andrea está de acuerdo conmigo. Un poco sí. Y bueno, porque voy a poner algún expediente que viene al caso más, ¿no? Este es el expediente de una niña que básicamente no había hecho nada, ¿no? Del caso este de que no hizo nada, ¿no? Esta niña, pues nada, piensan las monjas que necesita mucho más tiempo para corregirse. Y bueno, finalmente el problema que tiene la niña es que es muy ligerita, porque por lo demás se porta bien, tal, pues bueno, el problema es que es una niña, muy ligerita, ¿no? Aquí veis en la carátula de un expediente que pone el motivo es vida peligrosa, entre paréntesis, por su padre,
Esto significa que la niña esta era violada por su padre. Claro, la encerrada era ella y ellos, bueno, muy pocos juicios hemos visto contra estos señores, ¿no? Violadores. Esto, mira, en la memoria del año 1970, en el capítulo 9, dice que el patronato, que hacía memorias esporádicas, ¿no? Pues en esta cuenta que convendrá distinguir entre las homosexualidades causadas por procesos patológicos o circunstancias de diversa índole y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto, ¿no? Se intentará comprobar la existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan presunciones clínicas, ¿no? Bueno, pues estas eran las dos opciones, ¿no? Por las que podía tener arreglo o no, según. Aquí vemos otra carátula. Es esta, ¿no? Sí, en la que pone por profundas inclinaciones desviadas sexuales, ¿no? Esto era también el motivo del que iba el expediente de esa chiquilla. Bueno, aquí hay otro documento de las oblatas, de las adoratrices de A Coruña, donde le cuentan a la Junta de Pontevedra que se tienen que llevar a una chiquilla porque tiene una conducta sexual desviada y no la quieren tener en su centro. Entonces, bueno, pues como que le pasan el tema a ellos. Si hablamos de los métodos de selección, ¿no? para ver qué chicas eran detenidas por la fuerza, como digo antes, pues yo más o menos establezco 4. Por un lado estaban las celadoras de la moralidad, luego las visitadoras, iban cambiando el nombre, les debía de parecer así un poquito menos carca, visitadora, luego ya eran asistentes sociales. Y ellas pues emitían sus informes sobre las chicas y bueno, argumentaban su encierro. Luego había las personas de sobrada moral, que era cualquiera, ¿no? Cualquiera podía mandar un informe al patronato, ¿no? Y decir que se estaba portando mal una chiquilla, por ejemplo, esta señora que era Raquel Botella, es un apellido que se repite bastante también en el franquismo y después también, como bien conocéis, a la señora que tomaba café en la Plaza Mayor y eran todos, bueno, esta de Vigo en concreto no sé, pero luego un tío que tenía, Botella Yusia, que era un ginecólogo, ese sí que estuvo metido hasta el cuezo en el patronato y en el franquismo, por supuesto, ¿no? Bueno, pues esta señora cuenta que tenía una chica sirviendo en su casa. En el anverso de la postal dice que estaba desde los 11 años trabajando con ella, ¿no? O sea, las monjitas a los 11 años ya te mandaban a servir. Y bueno, parece ser que en un momento de su vida pues era un poquito más rebelde. Entonces recomendaba su ingreso. Efectivamente, el resultado es que fue ingresada, ¿no? Y no había más. Esto era así. Luego, otra modalidad era que tus padres y tutores también te ingresaran, tus padres o tutores, perdón, porque si no el padre era el que mandaba, si estaba muerto pues era la madre o la figura tutelar que hubiera, ¿no? Pero si el padre estaba vivo, por supuesto, la madre no tenía nada que decir. Y bueno, esto se hacía básicamente pues, porque pensaban que su hija estaba haciéndolo mal y que tenía que encajar en una sociedad determinada, con más o menos convencimiento de lo que hacía, y luego también porque familias de pobres, muy pobres, pues podían meter a una niña que era una boca menos a comer, ¿no? Y luego pues había otra forma, que eran ellas mismas, ¿no? Las propias mujeres ingresaban y bueno, cuál sería su situación en casa, ¿no? para que pidieran este apoyo. Quizá a lo mejor no sabían lo que pasaba dentro, porque prácticamente no lo sabía nadie. No sé, las cartas no llegaban ni para adentro ni para afuera y la comunicación era muy poca, ¿no? Con el exterior. Bueno, si hablamos de tipos de centros, lo primero que se hacía a las mujeres cuando llegaban al patronato, cuando eran detenidas, era una prueba de virginidad. Y dependiendo de esa prueba,
si eran completas o incompletas, pues iban a unos centros o iban a otros, ¿no? Podía ser un centro de prevención, como el de la chiquilla aquella que vimos en el expediente que no había hecho nada, o un centro de reeducación y reforma, que eran normalmente las que no eran vírgenes, eran las que iban a esos centros. Voy a poneros un informe. Este es el informe de un ginecólogo pontevedrés, donde certifica que esa joven no es virgen, y una serie de barbaridades más tremendas. Y bueno, esto era lo común. En los años 60 ya el patronato abrió unos centros más grandes que se llamaban los COCs, Centro de Observación y Clasificación, y en Galicia no había, hubo muchos sitios, pero en Galicia no, ¿no? En Galicia se seguía haciendo lo mismo, pero bueno, pues por las diferentes consultas, etcétera. Estos centros, pues lo que intentaban era que las mujeres pasaran allí una semana aproximadamente, y ahí se le hacían todas estas pruebas y se evaluaba a qué centro iba, no iba, si iba a algún centro, si no iba, si iba, bueno, pues su futuro básicamente, ¿no? El patronato tenía centros especiales. Bueno, como centros especiales hablamos de Cienpozuelos, el psiquiátrico, ¿no? De Cienpozuelos tenía un pabellón de las patronatas entero, ¿no? Para ellas. Había otro en Arévalo, en Ávila, pero bueno, Cienpozuelos era como el más básico. Y bueno, pues allí estaban todas las mujeres, digamos, como que ya no tenían arreglo, ¿no? Esto aparece también en muchos informes, ¿no? El enviar a Cienpozuelos ya a una niña era como pues un poco defenestrarla. Y bueno, de muchas de ellas parece ser que se perdió la pista y no se supo más. Allí estaban hipermedicadas todas y sometidas a tratamientos como el electroshock, comas insulínicos, bueno, pues auténticas barbaridades. Otro de los centros especiales que tenía el patronato era la maternidad, Nuestra Señora de Almudena, más conocida como Peña Grande, que era el barrio en el que estaba la maternidad. Este sitio era donde las mujeres las llevaban a ocultarse, a dar a luz y demás. Y bueno, tenía un cuarto donde daban a luz que le llamaban La Dolorosa a ellas, porque en ese sitio no las atendían hasta que a la comadrona le venía bien. Querían que no les atendiera una comadrona que se llamaba La Bisturí, porque las despellejaba, ¿no? En general. Y bueno, a partir de además de este maltrato continuo, ¿no? Fue el centro neurálgico de robo de bebés en toda aquella época, aunque desde que entraban ya las estaban convenciendo para que dejaran a su niño en adopción. Cuando a veces no lo conseguían, pues había que utilizar, ¿no? Otros métodos. Les daba mucho miedo que lo llevaran al botiquín, porque ahí decían ya, normalmente muchas veces no bajaba, ¿no? Ya decían que niños sanos, pues que había muertos. Por supuesto, alguno moriría también, porque los bebés algunos mueren, pero bueno, parece que era un alto volumen. Aquí tenemos algún expediente que refiere a eso, ¿no? Esta es una niña que llega a Peña Grande, tiene su bebé y al poco tiempo pues el bebé fallece. Ella se enfada, claro, ¿verdad? Como es normal. Y tiene anunciado su fuga, dicen, y que como tiene tan mal comportamiento, sugieren que la internen, en vez de devolverla a su casa, ¿no? Una vez que ha dado a luz y demás, que la internen en San Fernando de Henares, que era otro centro que había en Madrid también muy, muy, muy duro. Aquí hay otro similar, otro expediente muy similar también de una chica que, y como estos expedientes hay muchísimos, ¿no? De repente el bebé fallece y esto es lo que hay. El final del patronato se anunció incluso en prensa en el año 78 y no fue así. En el 78 estuvo Jaime Cortezo, que fuera uno de los vicepresidentes que lo llevaba.
y este tío era un abogado y lo que pretendía era un poco acabar con todo lo que había pasado hasta entonces y no duró ni un año, ¿no?, este señor. Más adelante estuvo en el año 83 Enrique Miret Madalena, pues y a raíz ya de una precipitación por una ventana de Inmaculada Valderrama. Han hecho un libro ahora recientemente unas investigadoras que hacen una investigación muy interesante y realmente no fue un intento de fuga, ellas siempre le llamaban eso y bueno, por muchísimos motivos parece clarísimo que eso no fue, que sino fue algo muy extraño. Eso creó muchísima movilización en San Fernando de Henares, ya había un alcalde comunista entonces y precipitó el final el cierre de ese centro y poco a poco, entonces, bueno, el patronato terminó más oficialmente en el año 85 y bueno, quiero acabar, aquí vamos a ver muy rapidito la Junta, esta es en el año 1950, la Junta de La Coruña, este es otro de los informes de moralidad de los que hablaba. Y bueno, entre otras personas estaban Gertrudis Barrio de la Maza, estuvo también como tesorero el asesino Peña María de Llano y unos cuantos más personajes de la burguesía coruñesa a los que llamaba Vallejo Nájera los electos, que siempre decía que eran quienes tenían que gobernar. Y bueno, esto me lo voy a saltar, es una carta del último presidente donde dice que al final que por favor acaben ya las celdas de castigo, que no lo va a consentir. Y bueno, en la actualidad seguimos igual, no seguimos igual por supuesto, pero yo quiero que veáis, se ve bien, sí, que se le sigue dando subvenciones a las mismas congregaciones religiosas y además muy altas para trabajar con mujeres, para trabajar en entidades, como dijo Sol, disfrazadas de ONG. Y bueno, pues no me ha dado tiempo a añadirle el 2025, pero en el año 2025 el Ministerio de Igualdad le dio 400.000 euros menos a las congregaciones, 1.400.000 y pico. Entonces, bueno, pues el franquismo sigue entre nosotros y nada, pues que muchas gracias por escuchar. Turno de Daniela Fernández. Ben. Antes de nada, como non, agradecer, non, que isto aconteza e que isto aconteza por quinta vez, non? Memoria Diversa, xa unha institución neste país. Moitísimas grazas á Deputación, a Sol, a súa equipa que estades aí apoiando, a Carmen por presentar esta mesa, as miñas compañeras, as que vides, e como non, a Eva e tamén as súas compañeras de Capicúa. A verdade é que como vou a dicir hoxe, ou como vou intentar que se vexa, Eva é unha das responsables da miña investigación sobre o patronato e teño que agradecercho e recoñecercho, sen dúbida, a verdade. Bueno, como xa falamos en Pontevedra, creo que Antonte, a memoria queer LGBT deste país construese en rede, unha grande parte desa rede está aquí hoxe, entón, pois, hai que poñer iso en valor, non? Hai que poñer ese traballo colectivo en valor e que siga, por favor, que siga moitos anos, porque aínda fica moito por descubrir, non? Esta cuestión das lésbicas no patronato é un dos buracos que nos queda por encher, non? Se coñecemos pouco do patronato, ou se hai pouco que coñecemos o patronato, o tema das mulleres lesbianas dentro desta institución aínda está máis por descubrir que o resto, cando, como xa dixo Belén, eran das máis castigadas, non? Dentro desta institución. Ben, eu antes de nada vou falar de antecedentes. O Estado español reprimiu as mulleres lesbianas, perseguiunas e exerceu unha violencia estatal contra elas dende antes do franquismo e dende antes da Segunda República. É importante ver de onde ven todo iso e como se vai readaptando, non? Xa no Código Penal de 1928, cando se introduce o delito de escándalo público como un delito exclusivo para persoas homosexuais, o delito de escándalo público existe en definir do 19, pero aquí se fai exclusivo para persoas homosexuais, xa se fala das lesbianas aí, e xa se lles dá un tratamento diferente, non? Ao que se lle dá aos homes. O que di este Código Penal é que en los delitos de abusos deshonestos sin publicidad ni escándalo entre hembras, bastará la denuncia de cualquiera de ellas y si se realiza con publicidad o producen escándalo, la de cualquier persona.
En los delitos entre hombres se procederá de oficio. Xa está establecendo un xeito diferenciado de tratar, de falar, de comprender ou de entender e espallar como esa sexualidade das mulleres é diferente á dos homens con respecto á acción punitiva do Estado, non? Ben, na Segunda República derrógase este Código Penal e das primeiras cousas que se fai no ano 31, desaparece a homosexualidade polo tanto, desaparece o lesbianismo dai, non? E cando chega a ditadura franquista non volven a aprobalo, isto é algo interesante e curioso de mencionar, non volven a tipificalo directamente, polo menos ata o ano 54, na lei de vagos e maleantes. Isto non significa que non estivera perseguido, vale? Como xa din tantos estudos, bueno, aquí temos a Fernando Olmeda que traballou estas cuestións casi antes que ninguén, non? E logo nos contará ben. Pero parecíame interesante sinalar iso, sinalar como non recuperan o delito, pero sí recuperan a práctica punitiva, como veremos. Claro, cando comezamos a investigar os expedientes do franquismo, expedientes de escándalo público, expedientes de vagos maleantes, de perigosidade, unha das primeiras cousas que vemos é que hai moi poucas mulleres lesbianas. Non? Que pasou coa ditadura? Por que non perseguiu as mulleres lesbianas con estes mecanismos que sí perseguiu aos homes? Aí Raquel Osborne, aquí poño 2019, pero fixo antes, non este outro traballo do 19, díxonos moito cando traballou, investigou e nos comentou como a represión que sufriron estas mulleres tivo moito de informal. Cando fala de informal non fala que non existira unha represión legal, non, pero sobre todo que non unha represión informal establecida a través dos instrumentos do réxime como podía ser a súa concepción da familia católica, como podía ser propio oído da psiquiatría, como podía ser a escola, como podía ser o feito de que as mulleres non foran cidadás durante a ditadura, que non tiveran axencia, non, para ter unha sexualidade propia e que estuveran sometidas a unha invisibilización constante por parte do réxime. Que, oi, outro día falando con unha compañeira, isto parece interesante dicilo, falábamos, non, con Eva Monpó, tamén de Valencia, que o feito de que o réxime invisibilizara as lesbianas non quere dicir que elas foran invisibles. Son dúas cousas diferentes, non? Elas existiron, estiveron aí e viviron, como veremos agora. E nada, quería citar o meu compañeiro Moisés Fernández Cano porque últimamente está descubrindo tamén moitos expedientes de mulleres lesbianas en vagos e maleantes en Madrid. O sea, quero dicir, ainda que foran menos, había, non? Estaban procesadas por aí. Moitas veces estes xulgados de vagos e maleantes, de feito, dialogaban co patronato. Moisés publicou hai pouco nun libro moi recomendable, chama Memoria e Deseo, coordinado por María Rosón, un capítulo sobre unha lesbiana galega e outra, creo que era de Madrid, pero que é superinteresante, porque formaron unha falsa congregación de monxas, non? Que no fondo non eran monxas ninguna, pero o que conseguiron foi conseguir recoñecemento por parte do arzobispado, ter incluso unha escola, pisos, non? E poder ser felices aí ata que as pillaron e acabaron no padroado e en vagos e maleantes. Bueno, a cuestión, que é un tópico tamén pensar que a xustiza franquista non foi contra as lesbianas, sí foi contra elas, a pesar de que evidentemente estivo esa doble represión da que nos falou en todo momento Raquel Osborne, vale? En Galiza eu quero comezar polo meu caso tótem últimamente, que é o caso de Manolo Santiso. A ver a quen diga, Daniela, só falas de Manolo, pero ten que ver co patronato. Xa veredes, escoitádeme. Manolo Santiso foi unha muller, estaba registrado como muller ao nacer, pero vivía como home aquí moi perto da Coruña, no concello de Carral, na aldea de Cañás. É descuberto pola Garda Civil no ano 1939 na parroquia da súa aldea, xogando o dominó con outros homes, bebendo viño, estando totalmente recoñecido como un home, utilizando o nome de Manolo, indo ás festas, aos bailes públicos de home, non? Entón, cando a Garda Civil ve este espectáculo, o que fai é proceder a deter a Manolo e abrirlle un proceso judicial, pola vía judicial, de escándalo público, no ano 1939. Aquí tedes unha imaxe de Manolo feita con inteligencia artificial, é unha mágoa que non temos imaxes de Manolo reais, pero a descripción do expediente en todo momento nos permitiu, era tan completa a descripción que o expediente fai de Manolo que nos permitiu facer esta reproducción, non? E é que, a pesar de ser detido, cando ten que voltar a declarar ao xuiz constantemente, volta, como di o expediente, vestida de hombre con verdadera apariencia de tal, con camisa caqui y cazadora color castaños sueltos, sin duda para disimular los senos, pantalón agrisado con listas y zuecos, lleva boina y se presenta fumando. ¿No? Presentábase así constantemente diante do tribunal, e o tribunal entendía isto como un atisbo de rebeldía, que o era, sen dúbida.
Non é o caso de Manolo, que vou profundizar aquí hoxe, para iso vos traio un pouco de spam, acabo de publicalo nunha revista de chama Ayer, aí tedes a referencia por si tedes interese, pero como digo, para min o caso de Manolo fálanos xa do patronato. Por que? Porque cando está no proceso judicial, a pesares de ser condenado a escándalo público por 3 meses, aí entra o gobernador civil, que é unha autoridade administrativa, pero que ten capacidade punitiva nas provincias, e di, non, mira, esta persoa, esta muller, o que vai facer é entrar nun reformatorio de mulleres das Irmás Oblatas de Ferrol. Vale? Vámoslo meter en Ferrol, nas Oblatas, e aí que o curen. Falaba femenino, non? Aí que se reeduque, que aprenda a ser muller, que aprenda a servir para o réxime. Entón, por que é interesante isto? Este internamento no patronato, bueno, nas Oblatas en Ferrol, no reformatorio de mulleres, prodúcese no 39, vale? No 41 seguía aí, nas Oblatas, non sabemos cando sai. Pero o propio decreto de creación do patronato, sin ter en conta a institución de trata de blancas, de que falou Belén, foi no mesmo 41, e ali seguía Manolo. É interesante porque aquí o que están vendo as autoridades é que o interesante a facer con Manolo para reeducalo non é tanto metelo na cadea. O que ten que facer é aprender a ser muller coas monxas, non? Entón, que nos dio o seu caso? Que antes dese decreto do patronato xa estaba funcionando dese xeito, xa estaba funcionando esta institución punitiva para mulleres disidentes, mulleres caídas, non? Como un feito de reeducar dentro destes reformatorios de mulleres católicos. A condena por escándalo público que lle poñen a Manolo queda en suspenso, queda totalmente en suspenso. Por qué? Porque claramente non facía falta, estivo máis de 3 anos, polo menos, metido nas Oblatas en Ferrol, non? Entón, o mellor aí tamén, isto faime que pensar, que o mellor as autoridades dixeron, aquí non nos sirve o escándalo público, non nos sirve o delito, non nos sirve a condena, porque total non queremos que estea 3 meses na cadea e volva a beber viño cos outros hombres na súa aldea. Aquí o que nos interesa, non, é reeducala, é recuperala para a nova España, esa que están construindo e que non existía. E por iso, como non existía, tiñan que construir con violencia, non? Como fixo neste caso. Ben. Agora, xa entro máis a institución, isto de Manolo pode ser unha previa, se queredes. Xa tamén falou Belén disto, pero a pesar de que a institución do patronato ao longo de todo o seu percorrido rara vez nomea a homosexualidade femenina ou lesbianismo, dun xeito implícito recoñece que as mulleres lesbianas entran dentro desa definición de mulleres caídas a que persigue a institución. Non, faino moitas veces con eufemismos, a normalidade sexual, aberracións, inmoralidade. Outras veces, de xeito explícito. Belén falou das memorias. Eu creo que é interesante falarmos desas memorias que facían anualmente, no que, de algún xeito, están facendo un informe de como é a moralidade nas diferentes provincias, pero de xeito implícito están dicindo que é o que lles preocupa da sociedade. E en todas esas memorias está presente a homosexualidade. Non? Aquí traio, por exemplo, exemplos do caso galego da memoria de 1943-1944. Non? En Lugo, por exemplo, existían algunos homosexuales que foron descubiertos en Monforte de Lemos, e mereceron absoluta repulsa. Bueno. En Coruña existían algúns casos de homosexualismo, con especial atención entre os xóvenes. Isto non tiña absolutamente ningún rigor. Vale. Isto eu creo que se inventaban directamente, porque o mellor un ano había moitos casos en Monforte e o día seguinte decía a homosexualidade totalmente desconocida nesta provincia. Non? O sea, dependía do que quixeran transmitir. Pero o que nos di é que lles preocupaba, interesaba. E como di Carmen Guillén, que é unha das máis importantes investigadoras do patronato, dende o primeiro momento a definición de mulleres caídas recolle as mulleres lésbicas. Vale. Hai outros casos, incluso, no que son máis explícitos. Baleares, a memoria de 1948 de Baleares, di, se registran bastantes casos de homosexualidade, especialmente entre as mujeres. Bueno, a cuestión, preocupáballes, estaba aí. Entón, moitas veces, o que non se nomea, moitas veces pensamos que non existe, pero aquí existía, simplemente que non querían nomealo, polo que xa sabemos, non? Por como se artellaba o seu aparato moral. De feito, nestas memorias, en moitos casos, declaran cales son as súas intencións con respecto ás lesbianas que atopan dentro do centro. Na memoria de 1965, dinos, la mayoría de mujeres en las que se comprueba la homosexualidad pasan a la consulta psiquiátrica donde, después de un estudio meticuloso, se ve que algunas veces conviene la prolongación de la estancia en los centros de clasificación
para iniciar después algunos tratamientos que continúan en cualquiera de las instituciones mencionadas. En un 13% es necesario internarlas en un sanatorio psiquiátrico. Danos intención do que querían aquí. Outra memoria, que esta é citada por Carmen Guillén, creo que queda do 74. Existe la necesidad de crear establecimientos especializados para el tratamiento de jóvenes homosexuales. Este es un tema digno de tenerse muy en cuenta, dado el progresivo aumento de los casos de homosexualidad femenina que se vienen observando. Ben, teño a sorte, e aquí é onde vou agradecer a Eva por partida doble, de que nunhas xornadas que fixestes a finais do ano 24 en Compostela sobre o patronato puiden coñecer a Consuelo García. Eran unhas xornadas de formación do profesorado tamén apoiadas dende a Deputación. Consuelo García, eu daquelas fumaba e compartindo un cigarro con ela na porta e dixen, mira, Consuelo, a mí interésame este tema das lesbianas no patronato. E Consuelo díxome, Daniela, teño unha chea de documentos de lesbianas no patronato. E eu dixen, que me estás contando, Consuelo? Coñecemos moi poucos. Ti encontraste un en Coruña, creo. Nos atopamos outro en Pontevedra, Eva e eu, de feito, un día no arquivo. Pasa que, bueno, non ten moita información. Consuelo pasou unos 24 casos diferentes, non? E isto xa nos dá unha idea máis completa de como era o paso destas mulleres por a institución. Tiven a sorte de ter unha rede de investigadores moi querida, co que podemos traballar isto, e está agora mesmo o noso artigo en prensas, Fragmented Traces, Lesbianism and the Patronatos Policies of Confinement Lead de Francoism, se va a publicar no Journal of Lesbian Studies, espero que non demore moito en sair, estamos xa coas revisións finais, pero bueno, de novo facendo aquí un pouco de spam, no que traballamos estes documentos de Consuelo nun rigor, intentamos darlles rigor, non somos todas historiadoras, vou nomealas, está Moisés Fernández Cano, está Javier Fernández Galeano e está Miguel Fernández Turuelo. Sí, intentamos traballar esta documentación dende o rigor e con iso entender mellor como foi o paso das mulleres por estes centros. A documentación que nos cede Consuelo ven sobre todo o reformatorio de San Fernando de Henares, dun único centro, vale? É documentación solta, son informes psiquiátricos, hai avaliacións de comportamento, hai comunicacións administrativas, hai materiais producidos por as propias reclusas, pero xa vos digo, de algún xeito nos permiten ver esta panorámica. Aquí tedes un cadro de como nos amosa que esas mulleres que estaban en San Fernando de Henares, de algún xeito, foron derivadas a outros centros para ser tratadas por lesbianas. Xeralmente, que xa no meu Belén tamén, o Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, pero tamén algunha Arévalo, algunhas non se especificaba onde, pero tamén nomeaban hospitais psiquiátricos random, outras a outros reformatorios, como podía ser Nuestra Señora del Pilar, outras, moi poucas, un retorno ao seu hogar familiar, e algunha non se especificaba, pero vamos, o que se amosa aquí é que había un movimento destas mulleres, non se lles permitía estar moito tempo no mesmo sitio, había medo ao contagio social, non? Dentro das teorías pseudo-psicolóxicas, criminolóxicas e higienistas da dictadura, a disidencia sexual contaxiábase, que hoxe en día temos unha parte da poboación dicindo o mesmo, ollo, cuidado, non? A disidencia sexual contaxiábase, e polo tanto, o que hai que facer ante un contagio é unha medida profiláctica que un confinamento, basicamente, sacar a esta xente do lugar no que pode contaxiarse, no que pode contaxiar o resto e espallar, polo tanto, o lesbianismo. O que observamos nestes documentos é moi interesante porque vemos como a patoloxización actúa como unha ferramenta de violencia contra os seus corpos e contra as súas mentes, non? Amósanos a propia documentación como a súa sexualidade non normativa se convirte a través de unha pseudopsicoloxía e unha pseudopsiquiatría nun comportamento necesariamente patolóxico para o que se prescriben respostas terapéuticas e institucionais. Non? Temos recetas, por exemplo, de mutabase, que era nese momento un ansiolítico dos primeiros que houbo para mantelas de algún xeito drogadas e controladas dentro da institución, para que non se queixaran moito. De feito, despois se dixo, non, en Vindicación Feminista, nunha reportaxe que se fixo, que o patronato era unha fábrica de subnormales, así o dixeron nese momento, no sentido de canta medicación lles daban para terlas controladas, non? É interesante vermos nestes documentos cales eran as propias prescripcións, as propias recetas. En moitas ocasións vemos que nas derivacións, isto non o temos nos documentos, pero si nos din nos testimonios, había electroshocks, por suposto que había electroshocks, non? Había receitas de confinamento, de aillamento social, de tortura psicolóxica, quero dicir, isto era violencia pura, a pesar de que
lles coste recoñecer as congregacións que levaron este tipo de centros, non? A día de hoxe, ou que sigan recibindo subvencións, como xa vimos, non? Que, por certo, as oblatas de Ferrol siguen aí. Están dende o reformatorio da Tata de Blancas en 1901 ata hoxe. Hoxe teñen un fogar para mulleres prostituídas, que lle chaman, pero bueno, aí siguen, aí siguen. Interesante tamén como nomean isto, non? Psicopatía sexual, anormalidade sexual, comportamento errático, pseudología fantástica, debilidade mental, serias desviaciones de comportamiento. En todo momento están utilizando a patologización de novo como unha ferramenta de violencia. E isto é moi importante a hora de lermos os documentos tamén do patronato, non? Porque casi todos os documentos nos van transmitir isto. De feito, creo que era no caso de Pontevedra, tachaba a esta muller de débil mental e non sei cuántas cousas máis. Que hai que ter cuidado cando lemos, porque eu sempre me lembro dunha persoa do arquivo, que non vou dicir sin máis, unha persoa do arquivo, cando lle pregunto por ese documento, dicime, que tiña síndrome de Down, non? Porque ler a iso de débil mental, como, non, a ver, vamos ler as cousas con un pouco de rigor, non? A ver por que lles puñan estas etiquetas e entender un pouco mellor a axencia destas mulleres. Da axencia destas mulleres tamén quero falar, porque o que atopamos nestes documentos é unha superación do discurso de víctima constante. E eu creo que isto é moi interesante, e últimamente digo moito, cando falamos de historia da disidencia sexual. Se estas mulleres estaban ali pechadas, non? Se estas mulleres eran torturadas por estes centros, era porque tiñan a axencia, a capacidade de amosar quenes eran, de amar a outras, e de que iso se vira. Non eran eternas víctimas. Eran víctimas que resistían de algún xeito o empuje do Estado, non, o empuje da violencia psiquiátrica, saúde. Algúns exemplos, algunhas anotacións dos psiquiatras se nos falan desa axencia. Non tiene ninguna voluntad de cambio, olela, que non ten ninguna voluntad de cambio, non. Relaciones excesivamente cariñosas con sus compañeras, a pesar de estar ali metidas nesas cadeas que as obrigaban a ducharse diante das monxas, como estudou Rafa Cáceres tamén, quero citalo aquí, con Rosa Satué, non? Aparte do resto de internas, en todo momento coas ojeadoras estas que parecían as tías del cuento da criada, mirando todo o que facían, a pesar diso tiñan relacións excesivamente cariñosas con os seus compañeiros, e iso hai que valoralo, non? Fala de homosexualidade sin apenas sentimento de culpa. Esa. Pois o leela, non? De novo temos a axencia. O, este pareceme brutal, dibujos que sugieren imaginarios alternativos. E aí vedes o dibuixo. Se ve claramente dúas mulleres, unha árbore e unha casa. Claro, cando os psiquiatras viron o dibuixo, fliparon. Que te estás imaginando ti aí? Xa o dixaban, claro, normalidade sexual, non sei que, non sei cuánto. Que dicir, son máis que víctimas. Non, foron persoas, foron resistentes, foron resilientes, e de algún xeito existiron e chegan ata hoxe, non? E de novo vou citar, tamén o citou Belén, pero vou citar o último traballo que fixeron Marta García, Esther López e María Palau en Valencia, porque é superinteresante como investigaron a morte de Inmaculada que precipita o fin do padroado. É interesante porque Inmaculada morre no sanatorio, no reformatorio do que procede esta documentación, que é o de San Fernando de Henares. É xusto aí onde Inmaculada morre, despois de caer do terceiro piso, non? E é interesante tamén porque, según investigaron estas colegas, Inmaculada era lesbiana. Non? Inmaculada tiña unha tatuaxe no brazo que puña Vego. Non? Nos informes aparece como tendencias homosexuais. Entón, iso como que nos axuda a pechar o círculo. Comezo o padroado con Manolo e pechamos o padroado con Inmaculada. A pesar de que non as nomearon, estiveron ali. Estiveron na apertura, estiveron no peche, estiveron no desenvolvemento. Creo que é unha tarefa colectiva a que seguir facendo esta recuperación, non? Como estamos facendo a día de hoxe. Entendendo que as lesbianas, por suposto, foron punidas pola violencia do Estado durante a dictadura, que o padroado exerceu esa violencia, non? Que evitaron nomealas, que o lesbianismo puido ser un motivo de ingreso, pero tamén foi un motivo de violencia unha vez dentro dos centros, non? Que existía en todo momento un medo ao contagio entre as presas, aplicando a lógica do contagio social, que desenvolveron medidas profilácticas, que, por favor, se non reproduzamos esta lógica de novo, non? Que utilizaban a violencia médica, que utilizaban a patologización para justificar un pensamento moral, non? A medicina moral estiveron en todo momento a man, aquí, a ciencia, non? Con palabras mayúsculas, da man da moral, justificándoa. Utilizaban medicacións como mutabase, electroshocks, non?
e estivo perseguido dentro do padroado ata o seu peche. De feito, algúns informes dos directores do centro dicían que era o maior perigo que podía ter nun centro, ter lesbianas dentro. Non? Era o caso de San Fernando de Henares, o director xa o dixo no 80 e poucos, antes de que pasara o de Inmaculada. Pero elas estiveron aí e tiveron a súa axencia, mantiverona e exercerona despois. E siguen exercendo a día de hoxe, como fixo aí Guillermina, que me encantou escutarte. Moitas grazas. Bueno, antes de nada adherirme a los agradecimientos, ya para no repetir, no sé cuánto tiempo me queda, pero intentaré ser lo más breve posible. Bueno, yo realmente vengo a contaros un poco una historia para concluir, ¿no?, todo lo que mis compañeras han explicado, que creo que es muy interesante poner un ejemplo, ¿no? Yo he tenido una pareja, Eva García de la Torre, durante 20 años durante los cuales me cuenta una historia que hablamos en múltiples ocasiones, una historia terrible, una historia en la que ya con 4 meses de edad, lo de los 4 meses lo descubrí yo después porque ya no recordaba haber vivido fuera de determinadas instituciones, lo que ella llamaba los colegios de monjas. Una historia terrible, digo, en la que cuenta pues cómo les levantaba muy temprano por la mañana, se limpiaba el colegio siendo muy pequeñas, hablo de 11 años, 10 años. A continuación se rezaba y a continuación se trabajaba. Se trabajaba en una serie de trabajos brutales que a ella le dejan una lesión de espalda gravísima, porque descargaban, entre otras cosas, camiones con planchas de cartón para hacer troquelados de las cajas de vino, entre otras muchísimas cosas que no tengo tiempo, tampoco era mucho de explicar, pero las que conocéis el patronato habréis oído a más de una víctima, ¿no? Y yo, en ese momento, cuando ella cuenta su historia, y ella siempre contaba su historia a quien quería oírla, yo me preguntaba cómo era posible que desde los 4 meses hasta los 23 años estés metida en un centro, en otro, pasando por eso, ¿en base a qué? ¿Qué organización hay ahí detrás, ¿no? Esa duda se queda ahí. Eva quería investigar su vida y contar su historia. No tuvo tiempo porque falleció en el año 2022. Y ahí es donde esa red de la que Daniel hablaba antes a mí me abre los ojos a través de un artículo de Esther López Barceló, en el que habla de una cosa que se llama patronato. Y cuando yo leo aquello digo, ostras, aquí estuvo Eva. Con lo cual decido ponerme a investigar por mi cuenta su vida, sus expedientes, su documentación, y consigo toda esa documentación que me abre pues, mucho los ojos, sobre todo también para entender incluso cosas, ¿no?, conductas que dices, ¿por qué dice esto? ¿Por qué? ¿No? Yo siempre ahora, pasado el tiempo, recuerdo cuando, no sé si os acordáis de una película española que se llamaba El laberinto del fauno. Ella siempre decía la frase de por una uva, porque en esa película la niña coge una uva y tiene un castigo terrible, ¿no? Y decía, por una uva, las cosas a veces pasan por una uva, ¿no? El caso es que a partir de ahí, bueno, antes de eso incluso una de las conversaciones en todos esos abusos que ella cuenta haber sufrido, me dice una frase que es, tú no sabes que a mí me juzgaron por lesbiana. Te van a juzgar por lesbiana. Decía, sí, yo tuve un juicio por lesbiana. Y ahí se quedó, ¿no? El caso es que yo en todo ese expediente que encuentro, efectivamente, me encuentro un juicio por lesbiana, ¿no?, muy curiosamente. Y un juicio por lesbiana que tiene lugar en el año 78, cuando ya en el 77 se había celebrado clandestinamente, entre comillas, pero el orgullo gay en Barcelona, ¿no? Y es una documentación muy, muy sorprendente, ¿no? Antes de llegar ahí, incluso, si puedo, sí me gustaría centrar un poco la historia en el sentido de que hablamos siempre del patronato de protección a la mujer. Yo, Belén lo sabe, que lo hemos hablado muchas veces, soy muy defensora de decir, no os olvidéis del Tribunal Tutelar, por favor. El Tribunal Tutelar de Menores como órgano que depende de un organismo autónomo que se llama Beneficencia
y que junto con el patronato salen de la misma rama, que es el Ministerio de Justicia, consistía más o menos en la misma historia, pero para niñas más pequeñas. Yo llegué a la conclusión de que menos de 16 te ibas al tutelar, más de 16 te ibas al patronato. Pero en realidad, donde en el patronato se dice las mujeres caídas, en el tribunal tutelar se habla de proteger a aquellos menores que viven en un ámbito de inmoralidad. Inmoralidad, pues que a tu madre lo hubieran violado o que te hubieran violado a ti, porque con 16 años o antes de 16 esas cosas sucedían, ¿no?, en las familias, o cualquier cosa, ¿no?, que se les pudiera ocurrir. Cuando yo investigo la historia de Eva, y no os voy a hablar de eso, pero Eva tiene una historia familiar muy terrible, que ella falleció sin conocer, de una madre que sería para hacer una serie de Netflix entera solo con su madre. Es decir, ella sufre patronatos psiquiátricos y de todo tipo, y eso es lo que lleva a Eva a acabar en un centro del patronato, ¿no? Eva sí que es verdad, y en justicia yo lo quiero decir además, ella ingresa en la Casa Cuna de Sevilla y ella siempre manifiesta que en la Casa Cuna fue feliz. Esa manifestación yo creo que es la prueba de que las cosas se pueden hacer de otra manera y se hacían de otra manera, porque ella fue una niña que jugaba, una niña que estudiaba, que aprendió a leer y que tenía incluso el cariño de las monjas hasta que la pasan al centro San Luis y del centro San Luis a otro centro del tutelar. Es decir, hasta que tiene 9 años. A partir de los 9 años su vida cambia tan radicalmente que pasa de ser una niña a ser una esclava directamente, ella y todas las demás, ¿no? La razón de por qué una menor podría llegar, digamos, al tutelar, incluso antes se hablaba del patronato de los COC, los Centros de Observación y Clasificación, por el que Eva pasa también, pero aquí, por ejemplo, en Pontevedra, había las clínicas de conducta. Los tribunales tutelares funcionaban con clínicas de conducta. ¿Qué era una clínica de conducta? Pues como un COC. Tú vas allí, un niño, y te van a clasificar, ¿no? Es muy curioso porque la gente que conocía a Eva se caracterizaba porque era una persona especialmente inteligente. De hecho, yo pude tener una conversación con una de las monjas bajo cuyo yugo ella estuvo y me explicaba que, me decía, Eva era superdotada. Le decía, tampoco te pases, pero... Y curiosamente ella tiene un análisis psiquiátrico de debilidad mental. Y eso fue una de las cosas que a mí me sorprendió. Dije, ¡buah! Esto no puede ser, ¿no? ¿Por qué hacían eso? Probablemente porque si tú tienes a una débil mental, a una discapacitada, a alguien que no sirve para nada, debería dar las gracias de estar ahí, porque al menos le estás dando de comer, ¿no? Entiendo, yo llegué a esa conclusión, ¿no? Es una manera también de blanquear y de justificar el por qué te tenemos aquí, ¿no? En este caso. El tribunal tutelar, como digo, tenía una doble vertiente, la vertiente de beneficencia y la vertiente de castigo. La vertiente de castigo es muy curioso porque incluso cuando el fiscal general del Estado en el año 1983 dice esto del patronato y del tutelar parece que es inconstitucional y entonces a partir de ahí empieza el camino, ¿no? para jurídicamente, para acabar con ello. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que habla de la inconstitucionalidad de los procesos del tribunal tutelar, pero solo de los represivos. Porque los de beneficencia, mientras sea para protegerte, pues es normal que no tengas ni abogado ni procurador, que esté prohibido, que no puedas manifestar nada más que a un menor delante de un órgano judicial, que ni siquiera eran jueces, eran legos en derecho y que va a decidir por ti, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ese procedimiento que se hacía cuando un menor, ¿no?, cometía cualquier tipo de inmoralidad que se pudiera conseguir, que se pudiera entender que era así, consistía en un procedimiento sumario, prohibido abogado, prohibido procurador, se les tomaba declaración, esa declaración se hacía el mismo día y el mismo día se editaba lo que hoy llamaríamos una sentencia que ellos decidían llamar acuerdo, porque queda como menos jurídico, ¿no? Y entonces las garantías pues me las salto, pero en cualquier caso la consecuencia que vas a tener es la misma, ¿no? Eva pasa por múltiples congregaciones, por múltiples reformatorios.
de Sevilla a Málaga, de Málaga a Jerez, de Jerez de vuelta a Sevilla. En ellos cuenta, ya digo, no me voy a parar mucho en eso, pero un poco porque os hagáis una idea, llega a contar que pasan tanta hambre que le roban los carozos de las verduras a los conejos para poder comer. Eran niñas, insisto, tenían, estoy hablando de 14 o 15 años, ¿no? Y celdas de castigo, en ese colegio ya contaba que como celda de castigo como tal no había, pero lo que hacían era encerrarla en el baño, ¿no? Eva tenía además mucho carácter y ella siempre decía que le encerraban 2 días, pero ella salía por un ventanuco que había y cuando pasaba una monja por el patio le gritaba ¡monja! Y entonces le ponían un día más. Decía, pero daba igual, ya estabas acostumbrada a eso, ¿no? Bueno, esa era en lo que consistía. En Andalucía, concretamente en Sevilla y en otros centros, yo hablo de Sevilla porque es lo que sé, había toda una red dentro de lo que es el trabajo de suministro de criadas, de sirvientas, niñas que bueno, se destinaban a servir a casas de señoritos, ¿no? De señoritos andaluces o sevillanos. A ella en sus expedientes aparecen varios supuestos en los que se dice que está sirviendo en casas y en el año, concretamente, ya digo, en el año 78, cuando ya tiene 16 años, la ponen de interna con una familia y esa familia se la lleva en Navidad y se la lleva en verano, cuando se van de vacaciones para tenerla de sirvienta. Hay una cosa curiosa además que ella cuenta ahí, que dice que el señor de la casa, decía ella, la trataba bastante bien y que le daba libros y que le enseñó a jugar al ajedrez. Y que una de las cosas que le decía era, tú no estés aquí, no te conformes porque tú no sirves para esto, tú vales más, ¿no? Y entonces ella me decía a mí que fue la primera vez en su vida que alguien le dijo que tú valías. Es decir, hasta ese momento lo que las monjas te podían decir era, da gracias por estar aquí, a ti no te quiere ni tu madre, tú no sirves para nada y eres una discapacitada. Ese era el día a día de las niñas que estaban ahí, ¿no? Bueno, a lo que voy es a que en ese verano ella decide escribir una carta que se la envía a una monja, una monja que fue madre superiora de las Oblatas de Jerez, con la que Eva mantuvo buena relación, porque a pesar de las muchísimas cosas malas, esa persona ha estado en mi casa y os puedo asegurar que las conversaciones eran tremendas. Yo a veces me quería ir, decía, las voy a dejar ahí, que hablen entre las dos, porque lo de estudiaste gracias a nosotras solía tener por parte de Eva, ¿no? Una defensa de estudié a pesar de, ¿no? A pesar de vosotras. Pero con esta monja siempre tuvo relación. Y a pesar de que iba pasando por diversos colegios, pues la visitaba o le escribía. Estando en esa casa, Eva le escribe una carta en la cual manifiesta que cree sentir algo por la señora de la casa. Y esa carta la tiene en su armario. Lo que Eva no sabía, porque era una inocente de 16 años, era que esta señora le revisaba sus cosas. La señora encuentra la carta y le parece lo más terrible que puede haber hecho esta niña y decide denunciarla y expulsarla inmediatamente de su casa ante semejante peligro, ¿no? Entonces la denuncian, esto sucede pues, un día, creo recordar que es el 13 de julio, inmediatamente ese día la mandan en un autobús de vuelta a Sevilla porque ella estaba de vacaciones en Cádiz con esta familia y de ahí, en cuanto llega a Sevilla, al día siguiente, el día 14, la someten a un juicio sumarísimo en el cual se le toma declaración. Ella manifiesta que ya no es lesbiana, dice, lo podré demostrar, digo, no sé cómo, pero bueno. La someten a un juicio sumarísimo, lo que hay de ese procedimiento es una declaración, sin abogado, sin procurador, sin absolutamente nada. Imaginaros una niña que la acaban de expulsar de una casa, que acaba de coger un autobús ella sola en esa época, ¿no? Sabiendo lo que se te viene encima. Y directamente te llevan al día siguiente a un tribunal. Inmediatamente ese día se dicta sentencia, un acuerdo del tribunal tutelar en el cual se manifiesta que por sospechas de homosexualidad se le deja bajo control estricto de las monjas
y se le ingresa en el Patronato de Protección a la Mujer. Es decir, ese es su paso del tribunal tutelar, aunque ya había cumplido esa edad de 16 años, que en cualquier caso iba a acabar o en el patronato o en la calle, la meten en el Patronato de Protección a la Mujer, en el centro que el patronato tiene en ese momento en Sevilla, y le toman incluso, hay uno de los expedientes donde se ve que le toman uno de los papeles del expediente donde le toman declaración a las monjas con las que había estado antes, ¿no? Y es curioso porque algunas de ellas manifiestan que, bueno, que a veces se acercaba alguna chica. Decía, se acercaba, ¿no? Eva contaba que cuando, bueno, había momentos de ocio y les ponían música o les dejaban bailar, que inmediatamente las monjas estaban metiendo la mano entre las dos, ¿no? Separaros, separaros. Siempre eso era así. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando ya habla de su vida y compartimos la vida, es cómo puedes estar 23 años de colegios en colegios y no tener amigas de esa época, ¿no? Salvo de la última época. La razón es que no se les permitía. No se permitía entablar relación entre ellas, ¿no? Más allá de, bueno, de la convivencia que pudieran tener, pero no se hablaban entre ellas demasiado. Eso se vigilaba mucho y cada poco tiempo te cambiaban de centro. De hecho, Eva pasa por un montón de centros, ¿no? Y cada poco tiempo te cambian de centro poniendo la excusa que haga falta. O sea, es muy curioso que hay expedientes, en el expediente hay informes donde un mes es la chica más inteligente del mundo y su conducta es buenísima y demás, y en 15 días pues parece que retrasada mental. Y eso provoca ya que te cambien de expediente, ¿no? de colegio, perdón. Bueno, eso funcionaba un poco así para evitar que se generaran esos vínculos. El control era así de estricto. En cualquier caso, ese procedimiento hace que a ella no la llevan a un psiquiátrico, la meten directamente en el colegio del patronato. Yo en ese momento me pregunté por qué en su caso no, y localicé en toda mi investigación, que ya digo, no voy a daros unas pinceladas, localicé a esa monja que había sido madre superiora con la que había mantenido relación durante muchos años. La localicé y le pedí hablar con ella, porque necesitaba que me explicara muchas cosas, incluso ponerle delante papeles y decirle, ¿y esto por qué? ¿No? O explícame por qué. Su opinión es muy interesante. También hay algunas de las cosas con las que yo me quedo, que me dice, las monjas eran personas también y había gente pues, que tenía malos sentimientos y que maltrataba a las niñas, pero también había gente que estaba en el convento porque les habían obligado a estar. Es decir, esa parte también existía, ¿no? La parte de tú no eres lo que tienes que ser, te vas al convento. Y claro, todo eso al final es una cafetera que por algún lado tiene que estallar, ¿no? Bueno, de todo eso yo le pregunto por qué. En el caso de Eva le pregunto qué pasa, si era verdad que se iban a psiquiátricos y tal, ella me cuenta, y le pregunto por qué en el caso de Eva no, y se queda callada, ¿no? Le digo, ¿tú interveniste ahí? Y me dice, puede ser. Es decir, que es probable, ¿no? Pues que esta persona hubiera evitado que en ese caso Eva acabara en un psiquiátrico, que solía ser una de las razones. Pero en cualquier caso acaba en un centro de Sevilla y de ahí del patronato de Sevilla pues se traslada a Vigo a pasar una Navidad. Y ella decía, me manifestaba a mí que cuando ya llegó a Vigo y vio que en Vigo había mucha más libertad que en Andalucía, dijo, yo no quiero servir toda mi vida, yo voy a pedir que me trasladen. Consiguió convencer a esta monja, que era madre superiora en Vigo, por eso ya se había venido aquí, de que le permitiera el traslado y por esa razón, ¿no? acaba en Vigo. Y estamos hablando, pues ya digo, de los años, desde que ella tiene el juicio en el 78, el 79, el 80, el 81. Está en el centro de las Oblatas de Vigo, que estaba hasta hace poco bueno, existía, ahora son un montón de chalés, habría que ver eso. Y de ahí ella también se escapa en un momento dado, porque el régimen es el mismo, trabajo, pero mucho más, digamos, menos duro, ¿no? El régimen de Vigo. Pero sí es verdad que ella contaba cómo trabajaban haciendo pantalones vaqueros para una
conocida empresa en aquellos momentos de Vigo, una conocida tienda, que no voy a decir cuál, pero que los vendía bastante caros. Además, yo recuerdo que era una tienda de esas a las que iba la gente pija, ¿no? Decía, tengo unos pantalones de aquí. Pues esos pantalones los hacían las chiquillas. Y también es verdad que es la primera vez que le pagan por hacer pantalones. En el año 83, por ahí aproximadamente, cobraba 20 pesetas por hacer un pantalón vaquero, lo que era bastante ridículo, ¿no? Eva se escapa y es verdad que nadie la persigue. Yo le pregunté a la monja, ¿por qué no la perseguiste? Dijo, iba a volver. No, en su caso no llamé a la policía porque iba a volver. Y Eva duerme en la calle, en un banco, durante algún tiempo, hasta que alguien le habla de un centro que es el del Buen Pastor. Eva tenía la idea de que había ido al Buen Pastor por su propia voluntad y pagaba una cantidad por la habitación. Mi sorpresa fue descubrir que lo que hicieron fue trasladar su expediente del patronato de un centro a otro, con lo cual el Buen Pastor cobraba por ella y además ella pagaba por estar allí. Muy curioso. Pero es verdad que la vida en el Buen Pastor era diferente. O sea, allí se podía entrar, salir, era una vida más o menos normal. Eva sale del patronato en el año 85. Es curioso porque yo, de todo el expediente que consigo de Eva, me falta el papel final del patronato. Ahí Belén fue artífice de eso, ¿no? Un día, esto es una anécdota, pero yo digo que el patronato, su papel de cierre lo consiguió Eva, porque un día yo le pedí a Belén, la acaba de conocer hacía muy poquito, que si iba a ir al archivo, pues me buscara algún papel de Eva. Me manda un mensaje, me dice, no hay nada, lo siento, no hay nada. E inmediatamente me envía uno, me dice, se acaba de caer un libro, ¿no? Y dentro está el papel de Eva. Y digo, pues a ver quién empujó el libro, porque esto ha sido entonces, ¿no? Era como una carpeta de variados, ¿no? De variados. Sí. Sí, es muy sorprendente. O sea que, bueno, yo quiero pensar que fue el artífice de su propio cierre de expediente en este caso, ¿no? Y ahí está la salida del patronato del año 85. Es decir, que, claro, desde el 62, ¿no? hasta ese año. Bueno, la historia de Eva es una más de tantas, ¿no? Eva, de ahí sí quiero hacer una reflexión, supongo que no me queda mucho tiempo, pero sí para cerrar, porque sí que las personas que conocemos víctimas del patronato, es verdad que las secuelas que te deja son terribles, ¿no? Hay muchas mujeres que superar eso. Eva tiene una historia de superación. Ella estudia una carrera, saca su carrera de Derecho, abre su despacho y se mete en política porque se empeña en que quiere ayudar a los demás. Y ella, recuerdo que decía, yo voy a ser alcaldesa del pueblo de mi ex, para que se entere, ¿no? Y lo consigue. Y a partir de ahí sufrimos una persecución brutal. O sea, os puedo contar que nos acuchillaron un perro, entraron en nuestra casa y nos lo mataron a cuchilladas, entre otras de muchas cosas, ¿no? Los insultos por ser una mujer con carácter, ser lesbiana, o por estar gorda o menos gorda, fueron brutales. Tuvimos más de 70 denuncias judiciales, nos hicieron la vida imposible. Y sin embargo, cada día que decía, no sé si dejarlo, y yo decía, por favor, inmediatamente había algo que hacía una denuncia, que te pinchen la rueda, que te pongan caca en el coche o cosas así, que decía, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y yo voy a seguir aquí. Como digo yo, le costó la vida, pero bueno, fue su historia, su superación y por eso lo quiero contar, porque creo que fue el decir, a mí toda la vida me han dicho que no valgo y yo me voy a demostrar a mí y al resto de mujeres, ¿no? que han pasado por ahí y que tienen esa idea de no valgo, claro que vales. Puedes hacer todo aquello que te propongas, ¿no? Porque Eva lo hizo y bueno, pues y aquí estoy yo con la misión de recuperar su historia y de contarla, que no es más que la historia de muchas otras. Sí quiero acabar con una reflexión, que es pensar la de veces que hemos pasado por la calle, por delante de muros de sus colegios, ¿no? Y hemos pensado, ¿qué habrá ahí detrás, ¿no? Pues por ellas va, por las que estaban detrás. Gracias.
Temos uns 10 minutiños para... 5 minutos, entón, para... Non para así algunha cuestión, intervención, comentario. Despois, deste peche así tan... Reflexión. No, ya toca. ¿Quién dice reflexión? Ah, vale. Bueno, sí, a mí sí me gustaría agradeceros un montón todo o que estades facendo, porque ademais isto ben duro e importantísimo que esteades a xente máis nova, non? E os recordos maravillosos que acabas de relatar, Silvia, son recordos que me chegan moi preto, non? Porque, en todo caso, bueno, eu afortunadamente non estiven directamente, pero sí a ameaza de ir ás arrepentidas, miña nai era continuamente. Voute meter nas arrepentidas, non? Porque eu, obviamente, non debía de ser eu a máis modélica, non? As miñas irmáns son moito máis modélicas que eu. Eu xa era rebelde, non? Pero non sabía por qué tampouco, ata que o soube. É importantísimo que sigamos traballando, que sobre todo as novas generacións estedes aí, dalle, que non é nada fácil, eso sabe moi ben Carmen tamén, é complicado, pero bueno, estamos aí. Moitísimas gracias, de verdade. Sí que querría facer alguna preguntiña, porque onde estábamos en unhas jornadas de coeducación en Pontevedra, pois vendo que fora a coeducación nestes últimos, dende a LOCSE, dende 1990, vos dende a vosa perspectiva, tanto como investigadoras, credes que isto chegou aos currículos? Que neste momento, dende materias como historia, se está traballando, porque sí que é moi importante, non? O sea, descaen cousas, sempre están con as batallas e todas as cousas tan importantes. Como facemos para que isto chegue ás aulas? Aparte que isto que está moi ben, pero temos que leválo a práctica diaria, que se coña, xa non vir ás universidades porque son outros mundos, que non, pero digamos, que pasa? Como facemos con eso? Como vedes? Yo creo que eso es uno de las tareas pendientes, el llegar a la gente joven, que al fin y al cabo es la que además también se está radicalizando, ¿no? Tenemos un problema gravísimo con los incels y con la extrema izquierda, ¿no? Y eso es porque no están informados. Entonces esto tiene que estar el patronato, por supuesto, en los proyectos curriculares. Y yo hace poco fui a hablar a la universidad, venían por obligación la mitad. Y bueno, eran los chicos que se pusieron como en la última fila, venían por obligación porque formaba parte de una de las clases, ¿no? Venía la profesora, y cuando hablé con ellos le digo, vosotros que sois los que venís obligados, ¿no? Y tal. Bueno, había que vir, tal, no sé qué. Y se quedaron, o sea, pasó la hora de clase, hablamos mucho tiempo más, intervinieron. Entonces hay que simplemente saber meterlo y es necesario. Foi en profesorado en Lugo, verdad? Foi ao profesorado en Lugo, pero a facultade de profesorado. Tamén estiven aquí en Sociología y en Lugo tamén, pero sí estuve en Lugo tamén. Aí tamén me pasó algo, una anécdota que fue que vinieron dos chicas que habían estado, por cierto, en Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que así se llamaba tamén el centro del patronato de Lugo, y ahora mismo es un IES, y la chica una me decía, es que hay un profesor de Historia de España que se llama Javier, en el IES de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que nos dice que el franquismo estuvo genial, que reniega de lo que decía Primo de Rivera, Pilar, y que la División Azul fue un acto de heroicidad absoluta. Entonces, ellas, claro, decían, nosotros no denunciamos pues porque por razones obvias, ¿no? Y eso sigue ahí. Sí, non, pero fixente esa pregunta porque eu este ano poden reflexionar sobre isto último. Estiven de profe ali tamén na facultade de profesorado e ademais con alumnado de magisterio e falando moito dos currículums, de como chegan as cousas, de como non chegan, non? De entrada eu creo que hai un problema e que hai unha fenda moi grande. Eu creo que hai unha fenda entre o que aparece no currículum e o que se dá na aula, non? Pero que hai unha fenda moi grande mesmo do que aparece no currículum ou do que hai no libro de texto ao que se investiga nas academias. Como pode ser iso? Non? Como pode ser que teñan visións do franquismo de hai 30 anos?
nos libros de texto? Como pode ser que estén estudando cousas totalmente desfasadas? E vou máis alá. Como pode ser que se considere que a dictadura é un tema histórico conflictivo que depende da bondade do profesorado? Non. E como pode ser que haxa medo de ensinar o franquismo por si veñen os pais, as nais, con toda esta onda de reacción da extrema dereita a botarlles a bronca? Quero dicir, temos un problema moi grande aí. Temos un problema porque debería ser un consenso que se ten que estudar a dictadura porque é o que nos fai tamén como sociedade a día de hoxe, porque a memoria recente, non, por todas estas cousas, porque se construe sermos máis democráticas, o feito de coñecer ese pasado, non? E ademais o feito de que hai que coñecer a ben, non pode ser unha elección porque se considera un tema conflictivo. Entón, eu creo que aí, bueno, eu creo que os mestres e os profesores fan o que poden o que teñen. E son as administracións que deciden que dar as ferramentas para facelo mellor, non? Bueno, hai un... Eu sí que... Bos días, gracias polas vosas palabras para todos. Eu apoio moito, como dixeron unhas compañeras que foron á universidade, que eu estou algo bella, pero agora polo meu fillo estou acabando o meu grado en Educación Social. Aínda que xa son educadora, porque a vida é que te ensina moito, simplemente vou ter un papel que corrobore eso para poder falar con moita máis... non, para que te escoiten de alguna maneira, aínda que vamos ter barreiras igual. Vos entendo ben o que estades falando de educación, porque hai un problema grave baixo a miña perspectiva de como veso a vida. Eu teño un fillo cunha diversidade funcional, non? É unha loita continua cas equipos directivos das escolas, porque non contemplan, non? Solo hai esta maneira de ver... Bueno, tamén os equipos directivos. Ti podes, o teu fillo, a túa filla pode ter un bo mestre, pero se a directora, a xefa de estudios, é unha loita. Eu digo, eu non teño esa competencia, nin podo. Eu soa tampouco podo facer moito máis. Me refiro a isto porque eu non sei o día de mañán onde me van meter, onde vou traballar, con quen vou exercer, por eso estou aquí, non? Porque quero chegar, saber, coñecer a xente e saber outras perspectivas de vida, aínda que eu non sea lesbiana, pero poder axudar a xente, non? Para iso vou estar. Pero te encontras contra muros de xente que non quere nin aprender, nin reciclarse, nin saber, nin nada. Para moitos mestres, porque é a terceira escola que vai meu fillo, que ten autismo, con eso non ten nada que ver con isto, pero sí, no sentido de que é un incomprendido polo mundo, non? É unha loita continua e non queren saber nin comprender. Eu creo que o traballo está coa xente que exerce a educación, moita. Que lle está transmitindo aos rapaces? A excluir, a non incluir. A inclusión real non existe. Hai unhas leis que están nun papel, pero a hora da verdade, estos rapaces, calquera que se saia a eles da norma, ou calquera cousa que eles non entendan, é un problema para eles, non? Sí, formula, porque temos moi poquinho tempo, igual. Decir isto, que o problema para min son as escolas, porque eu na universidade non me encontro tanto ese problema. Está máis recoñecido. Na educación primaria. Nada, era iso. Yo sí que querría hacer si me permites, un apunte, ya no tanto por el tema de las escuelas, sino incluso dentro del colectivo al que LGTBI, al que yo pertenezco. Ahí tengo, bueno, pues el privilegio de estar en grupos donde hay gente de diversas edades, ¿no? Y las chicas más jóvenes, cuando, claro, yo empecé con la investigación y les contaba y tal, pues como que alucinaban. O sea, decía, perdona, pero esto, o sea, que es genial que ahora tienen una libertad, ¿no? Que ellas ven normalizadas bueno, pues me voy a la fiesta de Madrid del fulanita, me voy a este tal, pues llevo a mi chica, la llevo a casa y mis padres y demás, pero no saben que hace nada, ¿no? Esto era terrible, ¿no? Y creo que nos falta incluso dar esa apertura de ojos a las personas que sí estamos por la lucha de los derechos, que sí estamos por la lucha de la diversidad, pero que qué importante es la visibilidad, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
porque lo que no ves no quieres lograrlo, o aquello que no has visto, que te ha costado tanto conseguir, entiendes que eso está así ya y va a ser siempre así, ¿no? En eso, bueno, creo que el trabajo es importante y que a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me preocupan, ¿no? Contaros incluso una anécdota, antes se lo enseñaba a Belén, que dentro de este grupo nos hemos ido a Jordania hace poco, hemos sacado la bandera LGTBI y hemos creado un litigio en el mundo musulmán, que creo que no vamos a poder volver a entrar en Jordania. Pero probablemente por ahí empieza, ¿no? Yo le decía a mi amiga Marta, que tiene una agencia de viajes, le decía, Marta, nos vamos a meter en un lío, y decía, hay que dar visibilidad, porque no sabes la cantidad de gente que me ha escrito de los países árabes dándome las gracias. Y dije, vale, pero te voy a tener que sacar de prisión, pero vale, perfecto, me prepararé en Derecho Internacional. Pero bueno, a lo que voy es a que creo que ahí también hay que trabajar. Eu solo unha cosa super rápida por non acabar en esta onda negativista. Eu tendo a ser optimista, non? De como funcionan as cousas, e demais, eu que sei, Eva e máis eu, por exemplo, supoño que haber alguén máis aquí, somos membros da rede de apoio LGBTIQ+ de Galicia, que é unha rede que fai, pois eu creo que un traballo super chulo, aínda que sí que hai profes, pois eu, a miña experiencia, estiven en 36 centros distintos de Galicia, pois en xeral é bastante positiva, porque encontrei centros, pois, aí moitos anos como o CP de Outoral de Vilaboa, ou o centro o IES Praia de Barraña, do que veño yo, o Eusebio da Guarda, no que teño agora a miña praza. É unha cousa que eu aprendín, ou que me reforza tamén na miña forma de enfrentar as miñas clases ou de traballar desde o centro, foi a través do Congreso da Rede de Apoio LGBTQI+ de Galicia, que conecta cunha cousa que decía Daniela, non, con ese medo a facer as cousas dunha determinada maneira, e que conecta co que moitas, incluso ti mesma dixeches, que temos a lei detrás que nos protexe e que nos permite pois traballar desa outra maneira, e tamén coa necesidade de, pois, como un espacio como este, e como é o caso da rede, de crear comunidade que nos sostén, porque o que fai a extrema dereita, mentras cando se foi contra a lei de matrimonio igualitario pelexouse contra a lei, agora atacase a persoa para que non te signifiques e para que non amoses e non fagas o traballo desde ese lugar. Eu creo que hai moitos centros, ou polo menos pola miña experiencia, e moitos docentes que sí que están traballando de outra maneira a todos os niveis, pois o anticapacitismo e tamén coa diversidade. Con ese apunte positivo creo que temos o café, non? Ai, ven, Eva, dai.